Buenos días, habitantes de la Tierra, y bienvenidos a un nuevo problema de cinemática. En este caso, resolver un problema que aparentemente es totalmente intrascendente, un problema anodino, pero que más adelante veréis en otro vídeo que lo que aprendamos en su resolución lo podremos aplicar a un problema de astrofísica mucho más interesante relacionado con una supernova que ocurrió en 1987 y se observó desde la Tierra, desde varios observatorios astronómicos. Así que, bueno, vamos a ver de qué trata este problema de cinemática y en otro vídeo veremos cómo lo podemos aplicar a un problema de supernovas. Vamos allá. El enunciado dice así: un coche sale de la ciudad A hacia la ciudad B. Como podéis ver, es un problema tipo de cinemática de nivel de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, y se mueve en línea recta con una velocidad de 90 km por hora. Un cierto tiempo después, T mayúscula, sale un camión con una velocidad de 120 km hora de la misma ciudad A hacia la misma ciudad B, también en línea recta. Si la distancia que separa las dos ciudades es de 270 kilómetros y llega primero el coche y después el camión con una diferencia de tiempo de 45 minutos, ¿cuál es el valor de t? Fijaos que aquí he hecho un esquema. Aquí tenéis el esquema de todo este enunciado, o de parte del enunciado, en el que podemos ver el coche moviéndose con una cierta velocidad v1 desde la ciudad A, donde es situado el origen de coordenadas, hacia la ciudad B, que se encuentra a 270 kilómetros de la ciudad A. Y también he representado el camión moviéndose a una velocidad v2 hacia la misma ciudad B. Y fijaos que el coche, a la posición del coche la llamaré x1 y a la posición del camión la llamaré x2. Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve este problema. Fijaos que lo que nos preguntan, lo que nos plantean es que el coche llega primero a la ciudad B y al cabo de 45 minutos llega el camión. Entonces, sabiendo las velocidades de coche y camión y conociendo también la diferencia de tiempos la diferencia de tiempo con la que llegan, pues tenemos que averiguar con qué diferencia de tiempo salieron de la ciudad A. Vamos a ver cómo se resuelve. Fijaos que para resolver un problema así, como es habitual en este tipo de problemas, tenemos que tener clara cuál es la ecuación de posición en el caso de un movimiento rectilíneo uniforme. Fijaos que la ecuación de posición en general para este tipo de movimientos es la posición en función del tiempo igual a la posición inicial más la velocidad por el incremento de tiempo. Ahora a partir de esta ecuación general, hay que particularizarla al caso del coche y al caso del camión para obtener las ecuaciones de posición de coche y camión. En el caso del coche, fijaos que la posición inicial es igual a 0, porque sale de la ciudad A. Además, a la velocidad del coche la llamaré v sub 1. Y además, el instante de tiempo en el que empieza a moverse el coche es t igual a 0. O sea, t sub 0 será igual a 0. Con lo cual, teniendo todo esto en cuenta, pues esta ecuación de aquí se nos queda transformada en esta de aquí. Y además, teniendo en cuenta que la posición del coche coincide con el espacio recorrido por el coche, fijaos que esta ecuación de posición es simplemente la típica de espacio igual a velocidad por tiempo. Y ya está, no hay más sustancia, no hay más jugo que sacar de esta naranja. ¿Vale? Aquí, eso sí, lo que he puesto es x1 en lugar de una x general y v1 en lugar de una v general, porque están referidas al coche. Muy bien, ¿y para el camión qué tenemos? Pues para el camión tenemos algo parecido, porque la posición inicial del camión también es 0. Además, la velocidad del camión la llamaremos v2. Y atención con esto, aquí este detalle empieza lo importante,
el tiempo en el que inicia el movimiento del camión es igual a t mayúscula, porque el camión sale de la misma ciudad A, pero sale un tiempo t mayúscula después que el coche. Y por lo tanto, el tiempo inicial para el camión es t mayúscula. Teniendo todo esto en cuenta, la ecuación de posición para el camión pues queda esta de aquí, que tenéis en vuestras pantallas. Fijaos que aquí, en este t sub 0 ahora para el camión no es 0, es t mayúscula, para el camión. Pues muy bien, ya tenemos las ecuaciones de posición particulares para el coche y para el camión. A partir de estas ecuaciones de posición vamos a dar respuesta a la pregunta que nos plantean en el problema. Fijaos que cuando el coche llegue a la ciudad A, digamos que el coche llega a la ciudad A en el tiempo t1. Cuando el tiempo sea igual a t1, querrá decir que el coche ha llegado a la ciudad A. A la ciudad B. Y por lo tanto, su posición será igual a la distancia que separa la ciudad B de la ciudad A. Claro, ha llegado a la ciudad B, pues por lo tanto su posición es la distancia que separa la ciudad B de la ciudad A, que es el origen del movimiento del coche. Por lo tanto, cuando t, el tiempo así en general, es igual a t1, quiere decir que el coche ha llegado a la ciudad B y por lo tanto se tiene que cumplir que la posición del coche, d, porque vamos a suponer que d es la distancia que separa las dos ciudades, tiene que ser igual a la velocidad del coche por este tiempo t1, ¿de acuerdo? Y para el camión tiene que pasar lo mismo. Lo que ocurre es que será otro tiempo t diferente. Vamos a llamarlo t2. Pues cuando t sea igual a t2, el tiempo que tarda el camión en llegar a la ciudad B, entonces tiene que cumplirse que el camión tiene que estar a una distancia d del origen de coordenadas, del origen de donde empezó su movimiento, y tiene que ser igual a la velocidad 2, la del camión, por t sub 2 menos t, ¿de acuerdo? O sea, tendremos esto para el camión y esto para el coche, ¿vale? Pues muy bien, vamos a aislar de estas dos condiciones, vamos a aislar el T1 para el coche y T2 para el camión. Vamos a aislarlos. Y entonces si lo aislamos, fijaos que yo he partido de esta condición, ¿eh? Para aislarlo, lo único que tengo que hacer es esta velocidad que está multiplicando, pues pasa dividiendo al otro lado. Y me queda que T1, el tiempo que tarda el coche en llegar a la ciudad B, es igual a la distancia que separa las dos ciudades dividido por la velocidad del coche. Y el tiempo T2, el tiempo que tarda en llegar el camión a la ciudad B, pues tendré que aislarlo de esta fórmula de aquí. Y para aislarlo, pues esta velocidad pasa dividiendo y entonces nos quedará solo T2 menos T. Y este menos T, pues pasa al otro lado sumando. Y entonces nos queda que T2 tiene que ser igual a esto de aquí. ¿De acuerdo? Pues muy bien. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora vamos a aplicar el otro dato que nos dan en el problema, ¿no? Ah, por cierto, fijaos que aquí, claro, esta D de aquí son los 270 kilómetros que separan ambas ciudades. Esto lo conocemos. Como conocemos la velocidad V1 y la velocidad V2. Todo esto lo conocemos. Lo que ocurre es que en lugar de poner los números directamente, lo voy a resolver en general. ¿Vale? Tenemos que tener claro que esta distancia D mayúscula y estas dos velocidades las conocemos. Lo que ocurre es que de momento no voy a sustituir estos datos porque así tendré una resolución general del problema y luego esa solución general la particularizaré a los datos que me dan. Bueno, pues ¿qué más sabemos? Pues sabemos que el camión llega 45 minutos después que el coche. Por lo tanto, si el coche llega a T1 y el camión llega a T2 y restamos estos dos tiempos, por ejemplo, no sabemos cuánto valen, ¿vale? Pero medimos, por ejemplo, sabemos que el coche llega a las 12 en punto del mediodía. Entonces el camión llegará a las 12:45.
45 minutos después. Sabemos, por lo tanto, que si restamos estos dos tiempos, nos tiene que dar 45 minutos, que como os he dicho antes, no voy a poner 45 minutos ni 3/4 de hora, porque lo estoy resolviendo en general. Y voy a sustituir este número, que es un caso específico, lo voy a sustituir por este tiempo tau, ¿vale? En general. Muy bien, pues pues volvamos al tema. Sabemos que la resta de estos dos tiempos tiene que ser igual a tau. Pues vamos a restarlos. Fijaos que este T2 es esto que tengo aquí, ¿de acuerdo? Y este T1 es esto que tengo aquí. Bueno, pues si los restamos, si tomo este valor para T2 y lo pongo aquí, y luego tomo este valor para T1 y lo sustituyo aquí, me queda la resta, ¿de acuerdo? Y como vemos, esta resta lo que puedo hacer aquí es aislar esta T, que es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando cuánto vale. O sea, sabiendo el tiempo, la diferencia de tiempo con la que llegan, cuánto vale la diferencia de tiempo con la que salieron. Pues muy bien, una vez hecho esta resta, o sea, una vez he planteado esta resta, porque aquí no puedes hacer nada, aquí la planteas y todo son letras. Vale, pero la he planteado. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo aislar esta T mayúscula, que es al fin y al cabo lo que nos están pidiendo. Y para aislarla, pues es muy fácil. Esto que está restando pasará sumando y este término que está aquí sumando, pues pasará restando al otro lado. Y me quedará esta expresión totalmente general. Y ya está, ya hemos acabado. Fijaos, el tiempo, la diferencia de tiempos con la que salen será igual a la diferencia de tiempos con la que llegan más este factor de aquí, que depende de la distancia que separa las dos ciudades y depende de las dos velocidades con las que se mueven coche y camión. Muy bien, pues para dar respuesta a la pregunta que nos hacen en el problema, lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir los datos. Vamos a hacerlo. Fijaos, aquí hay que tener cuidado con las unidades. Las velocidades las tenemos en kilómetros por hora y esta distancia en kilómetros. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que los 45 minutos que me dan en el enunciado como diferencia de tiempos de llegada, lo voy a pasar a horas. Pero es muy sencillo. Aplicáis este factor de conversión o simplemente decís, bueno, 45 minutos son 3/4 de hora y ya está. Aquí tenéis los 3/4 de hora. Muy bien, pues estos 3/4 de hora los tenemos que sustituir aquí, ¿de acuerdo? Esta distancia son los 270 kilómetros, esta velocidad del coche son los 90 kilómetros por hora y esta velocidad del camión son los 120 kilómetros por hora. Ahora tenemos todos los datos sustituidos y en las mismas unidades. Fijaos que como estamos utilizando kilómetros y horas como unidades, pues el resultado nos dará, que es un tiempo, nos dará en horas. Muy bien, pues si calculáis este factor de aquí, bueno, es muy sencillo calcularlo, es simplemente 270 entre 90. Fijaos que estoy aplicando propiedad distributiva, esto será igual a 3, por una parte, y luego por otra parte tendremos 270 entre 120, ¿de acuerdo? Y esto es igual a 2,25. Si no me equivoco. Me equivoco, no me equivoco, sí, no es 9/4, 2,25, me parece que está bien, ¿no? Vamos a coger la calculadora un momento y me aseguro. Creo que está bien, 27 entre 12, pero no me gustaría equivocarme. Efectivamente, 9/4, que son 2,25, sí, perfecto. ¿De acuerdo? Vale, pues 3 menos 2,25 es igual a 3/4, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Lo podéis comprobar vosotros mismos con vuestras calculadoras. Entonces, seguimos. 3/4 más 3/4 es igual a 6/4, que es 3/2. Es decir, como os he dicho antes, ¿3/2 de qué? ¿De 3/2 de segundo? No, 3/2 de hora, porque estamos trabajando con las unidades kilómetros y hora. Vale, muy bien. Pues 3/2 de horas es 1,5 horas. Pues ya está. La respuesta es que
la diferencia de tiempos con la que salieron coche y camión es 1 hora y media, 1,5 horas. Primero salió el coche y al cabo de 1,5 horas salió el camión. Y cuando llegaron a la ciudad B, el camión todavía no había alcanzado al coche. Se había acercado hasta el punto de que ya había recortado la diferencia de tiempos en 45 minutos, pero todavía no lo había alcanzado. Vamos ahora, ya para acabar, vamos a analizar este problema de una forma, vamos a plantear la resolución de una forma gráfica. O mejor dicho, vamos a hacer un gráfico del movimiento de estos dos vehículos, de estos dos móviles, y vamos a ver gráficamente qué está pasando aquí. Vamos allá. Fijaos, si planteamos el movimiento de estos dos vehículos en un gráfico en el que en el eje X situemos el tiempo en horas y en el eje vertical, he dicho en el eje X, bueno, quería decir el eje horizontal, el eje de abscisas, da igual. En el eje de abscisas situamos el tiempo t medido en horas y en el eje vertical, el eje de ordenadas, situamos la posición x medido en kilómetros. Medida en kilómetros, vale, muy bien. Pues hemos dicho que la ciudad A está en el origen de coordenadas, aquí tenemos la ciudad A, y la ciudad B está situada la posición de la ciudad B se encuentra a 270 kilómetros de distancia de la ciudad A. Aquí la tenéis. Muy bien, pues el coche sale de la ciudad A con una cierta velocidad v1 y llega a la ciudad B en un momento de tiempo t1, tal como hemos dicho antes. ¿Verdad? Muy bien. Fijaos que la inclinación de esta recta está relacionada con la velocidad del coche. Y el camión, cuando sale un tiempo t mayúscula después del mismo punto origen, fijaos que la inclinación de la recta que representa el movimiento del camión es mayor que la inclinación de la recta que representa el movimiento del coche. ¿Por qué? Pues porque la velocidad del camión es mayor y entonces la inclinación de la recta del camión tiene que ser mayor. Muy bien, pues el camión sale del mismo origen, de la ciudad A, pero un tiempo t mayúscula después, que es el tiempo que teníamos que averiguar. Vale, pues sale, se mueve y llega a la ciudad, se mueve con una velocidad uniforme, en línea recta, etcétera, etcétera, y llega a la ciudad B al cabo de un cierto tiempo t2. Entonces nosotros sabemos que esta diferencia de tiempos es tau. Y está relacionada, fijaos, que está relacionada con la diferencia de tiempos que había en el origen, o sea, en la ciudad A, cuando salieron del punto de origen. Fijaos que estas rectas, da la impresión, en un golpe de vista rápido, podría daros la impresión de que son paralelas, pero no lo son en absoluto, fijaos bien. Si fueran paralelas, es decir, si los dos vehículos llevaran la misma velocidad, ¿qué ocurriría? Pues que este tiempo tau y este tiempo t serían iguales. Si las dos rectas fueran paralelas, entonces estos dos tiempos serían iguales. Cuanto más se acerquen a lo paralelo, menos diferencia entre los dos tiempos habrá. Ya veréis en el próximo vídeo, el vídeo de la supernova, por qué comento esto. Bueno, pues muy bien, ya hemos acabado. Hasta aquí este problema aparentemente anodino. Espero que, os haya sido útil para los problemas con los que os podéis encontrar en vuestros respectivos cursos. Y bueno, hasta el próximo vídeo. No lo digo nunca, pero bueno, no lo digo nunca porque me parece obvio. Podéis dejar preguntas o comentarios en los comentarios, por supuesto, ¿eh? No hace falta ni decirlo esto. Y bueno, hasta el próximo vídeo, que vaya todo bien y como digo siempre, mucha suerte, que nunca está de más.